Bienvenidos adentro de mi propia mente, el espacio donde lo inexplicable cobra vida y el terror se vuelve palpable. Esta noche te contaré una historia que parece salida de una pesadilla, pero quizá esté más cerca de la realidad de lo que imaginas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita para que ninguna sombra se escape de tus manos. Desde niño me advertían que no debía dormir boca arriba. No era un simple capricho ni una superstición. Era una advertencia grave, como si con ese gesto pudiera despertar algo que habitaba en mi cabeza. Pero nadie se atrevía a explicarme qué era exactamente. Solo repetían, con miedo, tienes algo en la cabeza, algo que no debe despertar. Nunca me dejaron tener un espejo para verme. En casa no había ni uno solo en mi habitación ni en el baño. Y si accidentalmente me veía reflejado en alguna superficie, la reacción de los adultos era inmediata. Nervios, evasivas, como si hubieran visto algo prohibido. Pero yo lo sentía. Sentía una presencia en mi nuca, algo pegado bajo la piel, una forma extraña que no debería estar allí. Era una sensación inquietante y tangible al mismo tiempo, especialmente cuando me duchaba. La piel se sentía distinta, como si tuviera una capa extra, una segunda piel con un rostro. Pero no era un rostro cualquiera, era un rostro que no estaba completo. A los 12 años, mi curiosidad y desesperación por entender lo que sucedía me llevaron a tomar el espejo de mano de mi madre cuando no miraba. No podía esperar más, tenía que verlo por mí mismo. Con manos temblorosas lo coloqué detrás de mi cabeza y me giré lentamente para observar. Lo que vi me heló la sangre. No era mi reflejo. Era un rostro incompleto, con los ojos cerrados y unos labios apenas formados que dibujaban una sonrisa torcida. Una sonrisa que me miraba desde la nuca, desde el fondo de una oscuridad que parecía viva. Desde ese instante aquella otra cara no me dejó en paz. Por las noches, cuando el silencio envolvía mi habitación, comenzaban los susurros. No era un sueño ni una alucinación. Era una voz real, susurrando junto a mi oído palabras que se clavaban como cuchillas. Incéndialo todo. Hazlos arder. Mátalos a todos. Ellos no te entienden. Era un mandato oscuro, una llamada a la destrucción, una orden de alguien que habitaba dentro de mí, pero que no era yo. Intenté luchar contra ello. Traté de ignorar los murmullos, de resistir el influjo de esa otra conciencia. Pero cada vez que cerraba los ojos sentía que me observaba, que veía a través de ellos y que estaba esperando el momento exacto para tomar el control total. Mis padres, desesperados, me llevaron a doctores, a especialistas, buscando una explicación científica o médica. Cuando intentaron operarme para quitar esa masa extraña, el doctor me sorprendió con una frase que nunca olvidaré. No está dormido, está escuchando. No era un tumor, ni un quiste, ni ningún mal físico común. Era como si dentro de mi cerebro existiera una conciencia paralela, despierta y alerta, capaz de oír, pensar y esperar. Los años entre los 16 y 17. Los años entre los 16 y 17 fueron, sin duda, los más oscuros y difíciles de mi vida. Para entonces, aquel rostro en mi nuca ya no era solo una sombra que veía de vez en cuando o un murmullo en la noche. Se había convertido en una presencia constante, casi palpable, una voz que hablaba sin cesar dentro de mi cabeza. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo. Mi comportamiento cambió. Me aislaba en el colegio, evitaba las reuniones porque sentía que estaba siendo observado. No solo por mis compañeros, sino también por esa otra presencia que me susurraba que todos eran enemigos. No entendían por qué de repente me volvía agresivo sin razón, o por qué me pasaba horas en silencio, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Mis amigos se alejaron, confundidos y asustados, y mis padres discutían a escondidas, sin saber qué hacer conmigo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que la otra cara estaba más despierta que nunca. Me susurró con voz firme, amenazante. Hazlo. Demuéstrales quién manda. Quema sus mentiras. Que sientan el fuego que yo siento. Aquellas palabras no eran solo voces. Eran órdenes. Impulsos que parecían tomar control de mis manos, de mis pensamientos. Sentía como si alguien más moviera mi cuerpo. Un titiritero invisible que quería usarme para su propio juego. Hubo un día en que, sin darme cuenta, me encontré en la azotea de la escuela con un encendedor en la mano, mirando el patio donde jugaban los demás. La tentación de hacer daño era tan fuerte que tuve que apartarme, huir de ese lugar, casi como si temiera por mi propia alma. Las noches se hicieron pesadillas. Soñaba con incendios que arrasaban todo a mi alrededor,
con mis amigos y familiares convertidos en cenizas. Despertaba gritando, temblando, con la sensación de que no estaba solo en mi cuerpo. Mis padres intentaron ayudarme con médicos y psicólogos, pero ninguno supo cómo enfrentar esa dualidad que habitaba dentro de mí. En una consulta, uno de los especialistas me dijo que estaba lidiando con esquizofrenia paranoide, una voz interna que interpretaba como real. Pero yo sabía que era más que eso. Sabía que esa otra cara no solo estaba en mi mente, sino que estaba viva, respirando detrás de mí, esperando para tomar el control. A veces, cuando nadie me veía, sentía que esa otra cara me miraba en el reflejo de las ventanas, en las sombras de los pasillos. Un día, durante la secundaria, me encontré con un espejo roto en un rincón oscuro. Por un momento, cuando lo miré, esa cara parecía sonreír con una expresión malévola, una sonrisa que parecía burlarse de mí. Fue entonces que comprendí que no solo era una parte mía, sino una entidad que disfrutaba de mi sufrimiento, que se alimentaba de mi miedo y soledad. En esos años viví entre dos realidades, una normal, donde trataba de aparentar que todo estaba bien, y otra oscura, donde la voz y el rostro se hacían más fuertes y constantes. Pero había algo que me aterraba más que todo eso. La idea de que algún día esa otra cara podría despertar por completo y no dejarme ni un resquicio de mí mismo. Con los años, esa voz fue creciendo, apoderándose de mis sueños y de mis pensamientos. Me aislé de mis amigos, de mi familia. Cada vez que intentaba hablar, esa voz gritaba más fuerte, reclamando su espacio. Y entonces llegó la oscuridad. Edward, mi nombre, murió a los 23 años, encerrado en un sótano sin luz. No quería vivir más con esa doble existencia. Se quitó la vida, desesperado porque su otra cara no lo dejaba dormir, no lo dejaba ser. Antes de morir, escribió una nota que decía: no es una enfermedad, no es un sueño, es una prisión dentro de mí. Y él siempre gana. Pero, ¿qué pasó con esa otra cara? Dicen que a veces cuando alguien mira de reojo puede ver un rostro que no pertenece a este mundo, reflejado en las superficies más inesperadas. Que hay personas que sienten una presencia pegada a su nuca, una respiración que no es la suya. Algunos afirman que esa otra cara sigue viva, buscando nuevos cuerpos, esperando para despertar. Y tú, que me escuchas ahora, sientes algo extraño. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa desde detrás, aunque no haya nadie? Ahora te dejo esta pregunta para ti, que estás en la oscuridad de tu habitación. ¿Crees que todos tenemos una parte oculta que podría ser un monstruo? ¿Qué harías si te miraras al espejo y encontraras algo que no querías ver? Si esta historia te ha estremecido, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido algo extraño o si conoces historias similares que desafían la realidad. No olvides suscribirte a Dentro de mi propia mente y activar la campanita para que la oscuridad nunca te tome por sorpresa. Gracias por acompañarme esta noche y recuerda, a veces el verdadero terror no está afuera, está dentro de nosotros. Nos vemos en el próximo episodio donde exploraremos más historias que harán temblar tu mente.